En esta mañana lluviosa, más fresquita, linda para abrir las ventanas, para que corra el aire, para preparar el matecito y para que esa compañía esté de acuerdo con un otoño más parecido al otoño que alguna vez conocimos. Y por eso es una grata mañana para poner en debate y para hacer radio con la realidad. Y sumamos a la licenciada Janina Moreno Zamanillo. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, buen día, Pablo, ¿cómo estás? Hermosa mañana para recorrer, por ejemplo, el patiecito y estar con las plantas. Aunque se reniega mucho, lo charlábamos recién, con el tema de las... De cortar el césped. De cortar el césped. Sí. Es imposible. No se puede, no nos da tiempo. Claro, yo lo corté el lunes y es un desastre como está. ¿Y qué pasó? Generalmente vos decías, bueno, el último corte lo haces a fines de marzo y ya está. Agosto, sí, te olvidás del pasto. Y viste que vas diciendo, este es el último corte, ya está. Bueno, y no es el último. No es el único. No, para nada, absolutamente. Así como pinta la cosa, hay mucho verde. Es en realidad un otoño extraño el que estamos viviendo. Pero vamos a meternos, señora, en uno de los temas que habíamos planteado en la portada periodística del programa, a partir de lo que ocurrió en una localidad santafesina en la que un adolescente armado decide abrir fuego sobre sus compañeros de escuela. Uno de ellos murió, otros 4 resultaron con algún tipo de lesión. Inmediatamente después a lo que sucedió con este hecho dramático, comienzan a reconocerse algunos aspectos relacionados con la vida del pibe que tomó esta decisión, ¿no? Que había sucedido algo similar. A veces los medios de comunicación se quedan con el impacto, incapaces de reconstruir historias. Recordamos la imagen en Mendoza de una nena que aparece con un arma en una escuela. Sí. Después se reconoce que el preceptor había intentado abusar de ella. Exacto. Entonces hay una historia que nos lleva a esa imagen final, que es la que finalmente la que aparece en los medios de comunicación. Con el tema de este pibe, sucede que después se filtran imágenes en las que se lo ve cómo lo hostigaban sus propios compañeros, porque la imagen es del aula, sí, es dentro del contexto del aula, bueno, y otras realidades familiares que seguramente formarán parte de la causa. Y esto que revelamos como la situación que no se logra expresar a tiempo y que termina derivando en situaciones dramáticas como las vividas. Algunos datos que nos permiten contextualizar y vamos a sumar a una entrevistada a este análisis. En Argentina el acoso escolar y el ciberacoso alcanzan cifras alarmantes. 6 de cada 10 alumnos de la primaria reportaron haber sido víctimas de agresiones. O sea que esto habla de una cuestión común, sí, normalizada. Habitual. Normalizada, de distintas maneras, ¿no? Te ponen un apodo, te golpean, te excluyen, pero todas estas sistematizaciones están. El 66% de los alumnos señaló haber experimentado en algún momento el bullying. Este es un estudio del Observatorio Argentino por la Educación. Además, la ONG Bullying Sin Fronteras indicó que más del 70% de los niños sufre acoso diariamente y que en un 20% de los casos son graves. Son graves, ¿no? El 36% de los alumnos de la primaria, insisto con esto porque es importante contextualizar la edad, estamos hablando de niños entre 5 y 10 años. ¿En la primaria? ¿Y 11 años? Sí, 11, 12 años. Bueno, declaró haberse sentido discriminado por sus pares, haber sufrido algún tipo de discriminación. Algunos datos que nos permiten referenciar lo que está ocurriendo con el bullying, que hoy podemos decir de qué se trata, le damos una palabra y quizás tenga mayor visibilización. Por eso lo que decía, la cantidad de mensajes que recibimos esta semana de personas adultas mayores que reconocen que lo que vivieron era bullying y cómo los afectó en sus distintas etapas de la vida, ¿no? El registro de Bullying Sin Frontera indica que en la Argentina
de lo que se pudo formalizar, entre el 2024 y 2025 hubo al menos 140.000 casos. Las escuelas suelen verse como el lugar donde debería evitarse estas circunstancias. Entonces se les responsabiliza, se les señala a las docentes, ¿no? En lugar de ver si no es el último eslabón de distintas condiciones que hacen que un niño ingrese a un aula, que es donde pasa la mayor parte del tiempo, donde está con sus pares, y sea capaz de hostigar, agraviar, violentar a un compañero, ¿no? Donde manifiesta el síntoma, donde termina haciendo y convirtiéndolo en el paso al acto. Pero porque generalmente también es donde pasa mayor tiempo, digamos, el niño o el adolescente. Lo que no significa que la responsable sea la escuela. La escuela tiene responsabilidad en otras cuestiones que tiene que ver con los protocolos, que tiene que ver con cómo intervenir ante una situación de estas. Pero sería como muy acotado que nos quedáramos pensando que solamente tiene que ver con la institución escolar. Vamos a sumar a este análisis a la directora de la Escuela Santa Eufrasia, a Gabriela Comuñaro. Gabriela, ¿cómo le va? Buenos días. Hola Pablo, buenos días. Bueno, un gusto, Yani, también un beso para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo les va? Buenos días. Un placer. Gabriela, ¿son las escuelas el lugar en el que hay que poner todas las miradas? ¿Hay algo que está fallando dentro de las escuelas? ¿O lo que están haciendo es recibir un contexto cultural que se termina expresando dentro de las aulas? Mira, Pablo, bueno, primero perdón, digo, porque yo escuchaba atentamente lo que estaban dialogando ustedes, y perdón como sociedad que un niño, un adolescente, una niña tenga el acceso a un arma. Digo, ya de arranque estamos haciendo las cosas muy mal, y naturalizar y normalizar que podemos tener armas al alcance de nuestros jóvenes, niños y adultos, digo, ya nos deja como 10 escalones más atrás que no estamos viendo. En segundo lugar, como yo presento el colegio como una institución con mucha posibilidad de visibilizar, de ver, de hacer, es una, pero la institución familia también y la institución Estado. Digo, ahí hay como las tres patas que no podemos desentender ninguna desde el lugar, y en el momento que nos toque tratar de acompañar, de conducir, de poder educar, de poder generar un contexto lo sanamente necesario para que hoy no tengamos que hablar de esto que estamos hablando, ¿sí? En ese marco de lo que sucede en la escuela como referencia del contexto social, ¿qué herramientas tiene hoy la escuela para enfrentar la situación del bullying? Mira, primero las herramientas, como bien lo desarrollaba recién Janina, hay todo un protocolo de cómo actuar. El tema es que si ya tenemos que aplicar un protocolo, quiere decir que ya algo pasó. Entonces por ahí los desafíos del colegio deberían seguir siendo esto de tratar de poder ver lo que está invisibilizado, de poder poner palabras a aquello que no se dice, de poder identificar o poder ver que hay un estudiante en una situación que no la debemos naturalizar y que algo está pasando. Entonces digo, es ahí donde el docente quizás se da cuenta cuando decimos, por ejemplo, palabras usadas. ¿Qué abúlico que es tal estudiante frente a esto? Bueno, nadie es abúlico porque sí, o nadie es reaccionario o se comporta de determinada manera. Me parece que es una forma en que han encontrado para decirnos a la escuela, al docente, al preceptor, al personal de maestranza, con quienes convivimos todos los días, bueno, me está pasando algo y le estoy pidiendo el contexto que me mire, que me ayude, porque hay algo que no lo está pudiendo solucionar, que se está sintiendo mal, que lo estamos haciendo sentir mal. Ahora, pienso en los contextos del aula, ¿no? Sí. A veces tenés a un docente frente a 30, 40 alumnos, alumnos que en cada una de sus particularidades tienen un montón de dificultades, que llegan desde el hogar, a dificultades porque hay familias disgregadas, porque sufren violencia, porque no llegaron con una adecuada alimentación, porque tienen problemas con sus compañeros. ¿No es trasladarle demasiado a los docentes que en un aula además tengan que visibilizar, identificar y poder intervenir sobre esas circunstancias? Pero por supuesto que es un montón. Aparte, fíjate también el famoso docente taxi, que le decimos que
mira 80 minutos a un estudiante y después en otro colegio y otra realidad, hay como un montón. Y en ese momento, quizás en la dinámica del aula, no pudo detectar porque lo que estaba pensado metodológicamente no contribuyó a que este niño o adolescente se pueda expresar. Sí que es un montón darle esa responsabilidad solo a la escuela, pero también entiendo que y llamarle vocación o lo que sea, los docentes, en las instancias que tenemos, y cuando por ahí hablamos de capacitación docente, yo digo, no reduzcamos a capacitarnos, a adquirir más conocimientos desde lo intelectual y demás, capacitémonos en lo vincular, porque en esas instancias donde nos podemos juntar a charlar, quizás la palabra, cuando circule la palabra entre los docentes, cuando logramos hacer circular la palabra entre las familias, a gente externa que también trabaja, entonces vos decís, bueno, cuando ya somos varios los que podemos y tenemos la posibilidad de ver eso, quizás podemos actuar, pero sí comparto que la responsabilidad no es que no querramos, fácticamente no lo puede hacer solamente un docente. Y en ese marco, digo, porque ¿en qué consisten los protocolos? Porque el docente tiene ese contacto directo con los alumnos, con esa enorme responsabilidad de educar, de formar, de construir un espacio educativo en el aula y al mismo tiempo encontrarse con cada una de estas realidades. ¿Cómo se implementa? ¿Qué características tiene el protocolo? No, vos por lo general, vos que decís, yo digo, porque hay como dos cuestiones extremas. Cuando vos identificás algo ya puntualmente, pero cuando vos ya lo pudiste ver y ya tenés que aplicar el protocolo, quiere decir que ya llegamos tarde, sinceramente, ¿no? Pero vos, bueno, en nuestro caso, ¿a quién elevamos? A inspección, comenzamos esto y después se elevan lo que son las famosas fichas de vulneración, ¿sí? Entonces van a los distintos organismos que nosotros, en nuestro caso particular, hemos trabajado, pero de una manera mancomunada y muy bien, y siempre hemos recibido respuesta. Lo que pasa que vuelvo a decir, estos casos más emergentes son aquellos en donde estuvieron mucho tiempo invisibilizados, pero el protocolo es eso, es hablar con nuestros superiores, manifestar esto y llenar las fichas de vulneración en donde la subsecretaría, la CENAF, según corresponda con la problemática, eso se juntan, nos juntamos a charlar en el colegio y vemos líneas de acciones o se comunican con la familia, con su entorno más directo a ver cómo se puede trabajar en esto. Pensaba, Gabriela, en relación a los mensajes que hemos recibido en este último tiempo y a las cifras que acabamos de dar en esta última semana, ¿no? Yo describí al comienzo, uno de los mensajes tenía que ver con un hombre de 50 y pico de años que recordaba cómo en la colimba le hacían bullying. Él me describía que tiene orejas grandes, entonces le hacían bullying, no los militares, sino sus compañeros. Sus compañeros, durante el año que él estuvo en la colimba, sistemáticamente le hacían bullying. Y nos encontrábamos con mensajes de también otras personas que decían que iban a jugar a un equipo de fútbol y también les ocurría más o menos lo mismo. Y vemos cómo sistemáticamente esto ocurre dentro de las aulas y con distinto grado, ¿no? Te ponen un apodo, te excluyen, te golpean. Esto sistemáticamente sucede, trasciende generaciones. Ahora, a lo mejor los que en algún momento lo veían como una cuestión, bueno, me la tengo que bancar, algo normal, ahora entienden que en realidad fueron víctimas de hostigamiento, de violencia. Cuando esto está tan naturalizado, cuando esto está tan incorporado en materia cultural, para que haya tantos casos, ¿no? ¿Sirve que solo se aborde desde un aula? No, por supuesto que no. Pero aparte, a ver, Pablo, cuando desde el Estado nosotros recibimos mensajes y cómo circula la palabra y naturalizamos un lenguaje, un destrato, ya de arranque el aula estaría sola para todo eso. Cuando vos decís el apodo, cuando decís desde qué lugar acomodamos en el grupo de pares a un compañero, por qué es funcional este compañero, porque vos decís, sí, está incluido, lo invitan a todos los asados, lo invitan a todas las juntadas, ¿para qué? Porque es la persona que nos hace reír. Y yo digo, ¿qué costo que debe tener para esa persona hacer reír al otro si no le está pasando bien? Digo, desde ahí, claro que es muy difícil para el aula, pero estamos naturalizando como sociedad que está bien decir ciertas cosas, hablar de determinada manera, ni hablar si le abrimos la puerta a las redes sociales, que a cualquiera le parece que tiene derecho a opinar sobre el otro y no importa
desde la forma que lo rompo, las palabras que utilizo, lo que digo, cómo lo digo. Y están así, pero que bueno, esa fue una publicación, ya pasó, pero ¿cuánto daño hacemos? Digo, en nuestra época, ahora el bautismo, cuando vos empezabas primer año, los más grandes bautizaban. ¿Qué era bautizar a alguien? Era hacerlo sentir tremendamente mal, porque era o un golpe, o nos reímos, o le ponían el apodo, o cómo la dinámica hacía que esa persona sea funcional para que los otros se rían. Claro que es que ha venido de generación en generación. Enhorabuena que le empecemos a poner nombre, llamémosle bullying, hostigamiento, o simplemente el destrato hacia el compañero. Digo, y no hace falta que tenga que destratarte sistemáticamente 5 o 6 para poder decir, bueno, acá estamos ante una presencia de bullying. Ya cuando una persona se sentir mal al otro, ya alcanza para tener, ver el semáforo, digo, que hay algo que me está diciendo. Gabriela, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar este contexto que debería ser un abordaje mucho más cotidiano que el que representa un hecho que nos conmueve naturalmente como el que ha ocurrido en Santa Fe, porque evidentemente es un mal cultural que está provocando muchísimo daño, enormes consecuencias, en algunas lamentablemente muy graves y que debían ser abordadas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes fundamentalmente por abordar y darle palabra a estas cosas. Digo, no tenemos que desatender y mirar para otro lado. Así que bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gabriela Comuñano, la directora de la Escuela Santa Eufrasia. Bueno, pensaba en esto, Yani, de lo que decía Gabriela sobre los discursos que incluso bajan del Estado o discursos hegemónicos hoy en la Argentina en materia política y cultural, y comentábamos en el inicio con Carlitos la utilización que hizo, por ejemplo, el Gordo Dan, que es un influencer, pero pago por el Estado, por el gobierno, lo que hay una responsabilidad directa del propio presidente, que para desestimar el discurso de Kicillof, en el caso de YPF, le ponían la cara de una persona con síndrome de Down. Digo, cuando hay semejante nivel de brutalidad en el discurso oficial, qué complejo, ¿no? Es sentarle a un pibe y decirle, está mal lo que estás haciendo. Bueno, por eso yo te decía, cuando analizábamos en estos días el tema, que qué modelos le estamos ofreciendo, ¿no? A los niños y a los adolescentes. Y después, con qué autoridad moral también nos paramos a ponerle un límite. Porque los modelos son esos y hoy, a partir de la tecnología, atraviesa cualquier pantalla y llega a cualquier persona de cualquier hogar. Entonces, si la cara de una persona con síndrome de Down es sinónimo de desestimar y de burla, digo, bueno, ese es el concepto que se tiene y a partir de eso ya podemos hacer cualquier cosa. Estamos hablando de algo que es grave. Lo que pasa es que estamos, como decía Gaby, pasando como de largo rápidamente, o sea, porque el bullying como concepto requiere esto de la sistematicidad, de que sea sistemático lo que te hace daño, y en realidad, y en eso comparto también con Gaby, cuando ya hay una sola cuestión que le hizo daño a otra persona, ya está, o sea, ¿cuántas hay que esperar, no? O hay que esperar el hecho más grave. La palabra misma hace más daño a veces que un golpe. Ahora, cuando esto es tan masivo en su implementación, cuando abarca en distintos niveles, naturalmente, a tantas personas, el abordaje sirve si es individual. Digo, yo veo, a ver, me planteo, naturalmente vos tenés que abordarlo. Vos tenés a un pibe que lo golpea al otro, o que lo trata de no sé qué, y vos intervenís en ese caso. Ahora, esa intervención a lo mejor puedes actuar como ejemplo, a lo mejor puede servir como advertencia para el resto, pero digo, cuando vos tenés un problema tan extendido socialmente, la pregunta es si alcanzan los abordajes puntuales. No alcanza, Pablo, es estructural. Yo creo que plantear el bullying solamente desde una dinámica, como hablábamos recién, y que también lo plantea Gaby, desde el ámbito institucional, es quedarnos con la sábana muy corta. Yo creo que hay que ir como más profundo, porque eso lo podemos ver todos, digamos. Esto es el producto y la consecuencia de un modelo diseñado. Esto es ingeniería social, Pablo. O sea, está diseñado para que los niños y los adolescentes de hoy tengan estos comportamientos, pero también venimos de papás y mamás educando en estos estereotipos. Entonces, vos fíjate que todo,
digo, sería extensísimo el análisis, pero te digo algunas variables. La música, el TikTok con ciertas imágenes, digo, todo lo que le estamos ofreciendo hoy a los niños y a los adolescentes tiene que ver con anestesiarlos. Y toda la forma de vincularse es reactiva. Y lo que ofrecemos como conducta y comportamiento de los adultos es lo mismo. Entonces, ¿qué pueden hacer los chicos ahí? Esa es una porción, la escuela es una porción de la realidad donde hoy nos están reflejando lo que somos. Es muy valioso esto, quiero hacer un punto ahí, Yani, sí. El de los adolescentes anestesiados frente al mensaje, es decir, que son incapaces también ellos mismos de articular una construcción que... Pero si somos incapaces nosotros, ¿cómo no van a ser incapaces ellos? Y eso es lo que estamos haciendo. Vos fíjate, no es menor las letras de las canciones que escuchan, los modelos que se presentan culturalmente. Digo, el conejo malo, el Bugs Bunny. Digo, ¿vos escuchaste las letras? Digo, sí. Estuvimos años tratando de sacar la perspectiva de la mujer como objeto, y todo lo que dices digo, y esas pibas de otra edad, uno creería que ya estábamos en otro momento social para decir, che, a ver, no voy a soportar o pagar una entrada de un tipo que habla así de mí, porque está hablando de mí como mujer, ¿no? Y ovacionamos a ese tipo y se le genera un reconocimiento de Grammy internacional. Digo, y ese es un indicador de lo que somos y de cómo estamos. Y digo, para que un pibe explote así en la escuela, y me encantó esto que planteaste al principio, tenemos que leer las historias, Pablo. No podemos leer la cuestión solamente porque un pibe cae con un arma en la escuela. Bueno, ¿cuánto se nos pasó? Como decía también Gaby, para que tenga acceso a un arma un pibe, para que llegue a esta instancia de desborde psíquico y quiera matar, que haya intentado suicidarse. Digo, cuando vos lees la historia, porque si no nos quedamos con, mira lo que hizo, como la piba esta también que fue a la escuela, había sido abusada y nadie leyó eso. Digo, estamos fallando como Estado, primeramente en la familia. Bueno, ¿quién es la familia de esa personita que está en esa situación? Digo, si no leemos la historia y la subjetividad de cada persona, y bueno, estamos haciendo un análisis como para decir el bullying. No, el bullying es un síntoma más de nuestra sociedad. Y viene pasando, y viste cómo se han identificado un montón de personas en los comentarios de todo lo que pasó, viene pasando hace años, pero no... esto de los protocolos es actuar cuando ya pasó. Es como en la enfermedad, la prevención secundaria, o sea, ya actuamos cuando está la enfermedad, tenemos que ir un paso antes, porque el pibe algo te dice, con el cuerpo, con la palabra, con lo simbólico, algo te está mostrando. Ahora, ¿por qué no nos preguntamos qué es lo que no queremos ver? No quiero ver en la escuela, no quiero ver en la familia, no quiero ver en el club, porque alguien ve que está haciendo y siendo distinta esa persona. Bueno, no nos estamos haciendo cargo. Esto que hablamos siempre del poco involucramiento que tenemos social, me parece que es ir por ahí. Hacía referencia un periodista creo que era de Santa Fe, pero no de San Cristóbal, digamos, que frente a lo que habían señalado de echarle la permanente culpa a los docentes, qué hacen los docentes que no ven, por qué no hay un docente que observe y demás, y él decía, bueno, quizás si vas a buscar a tu hijo a la salida del fútbol, quizás si lo obligas a que almuerce en tu casa, quizás si te fijas qué hace cuando está con los amigos, quizás si de vez en cuando mirás el tema de las redes, quizás si empezás a tener ese contacto más frecuente, no te sorprendería que esas cosas ocurran en los aulas. Bueno, ¿no? excelente, porque ¿sabes qué? Y esto nosotros lo estamos trabajando desde otro lugar. ¿Por qué no estamos conectados, Pablo? ¿Por qué no estamos conectados? Es lo mismo que pasó con la película Adolescencia. Los padres que se creían que estaba todo bien porque el chico estaba dentro de la casa, en un lugar seguro, que bueno, desde ahí también se pueden hacer un montón de cosas. Si vos no abrís la mochila de tu hijo, no revisas un cuaderno, no te sentás y te conectas con la mirada en un diálogo, en un almuerzo, una cena por lo menos, que también entendemos que la situación económica hace que no estemos mucho en casa, que no podamos compartir esos momentos, que bueno, pero si no dejamos un ratito, o no sé qué tiene mi hijo en el celular, con quién se contacta, con quién, digo, estamos expuestos a un montón de riesgos. Y bueno, y queda a la deriva,
queda totalmente la deriva. Vos fíjate que hoy los pibes y los adultos también, porque me ha pasado de charlar con muchas personas que lo hacen, van a buscar ayuda a la IA, sí, ayuda de tipo psicológica. Entonces voy a decir, ¿qué pasa? ¿No está un papá, una mamá, una tía, una abuela ahí que se pueda sentar a decirle me pasa esto? O el consejero es un amiguito, un par que le están pasando las mismas conflictivas y que tampoco lo puede hablar con ningún adulto. ¿Y cómo resuelven esos chicos? No hay contención. Entonces no le podemos poner la carga solo al docente. ¿Está? El principal acá, actor, es la familia. Bueno, cuesta hacerse cargo. Lo que pasa es que es mucho más sencillo. Yo vaya en las redes. Cuando encontramos un culpable o queremos culpar a alguien, alivia socialmente. Bueno, es la escuela, son los docentes que no vieron. No. Necesitamos encontrar rápidamente. Bueno, tiene que ver con estos atajos, exacto, que generan, y en esto me parece que hay una enorme responsabilidad en los medios de comunicación. Sí, totalmente. Que necesitan inmediatamente buscar un responsable. Y ojo con eso, Pablo, que yo quiero ahí detenerme un segundo. También he escuchado muchos pibes en estos días hablar de esto como tan espectacular que se planteó en los medios de comunicación, también como, bueno, a mí también me pasa como, bueno, es una idea, ¿no? Es lo mismo que el suicidio, hay que trabajarlo muy bien desde los medios de comunicación, porque ojo que no genere un efecto similar en otros lugares. Entonces, ojo ahí, porque los padres también se horrorizan, pero bueno, séntate a hablar con tu hijo. Porque, y sí, a mi hijo también lo bulinean y que, bueno, y te sentaste a hablar, le preguntaste cómo pueden resolver esta situación. No hay palabra, Pablo. Entonces, bueno, se habilita todo esto. Y las armas, bueno, ese otro capítulo aparte. No, ni hablar. Cómo se ha naturalizado el tema. Bueno, pensemos en lo que sucede aquí mismo en Río Cuarto, exacto, ¿no? La cantidad de personas que tienen armas. Sí. Que tienen armas. Salen con armas. ¿Cómo salir con el celular? Claro. Que tienen un acceso a un arma, ¿no? ¿Cómo se ha naturalizado eso? Nos parecía sumamente valioso, en respuesta fundamentalmente a los mensajes recibidos, poder abordar este tema que tiene una... lo planteé al comienzo también en la comparación con la violencia de género, cómo muchas personas empezaron a darse cuenta que han sido víctimas de violencia de género, claro, a partir de reconocerse o poner en palabras lo que significa la violencia de género, ¿no? Uh-huh. Que no te dejaran acceder a determinada plata, que te manejaran, que te obligaran a estar en tu casa, que no te permitieran vestirte de tal manera, que te golpearan. Estaba naturalizado. Bueno, en el caso del bullying estaba naturalizado. Se tomaba como una joda que te hicieran un baile en la colimba. ¿Sí? Y mucha gente hasta lo veía de manera simpática con el tiempo. Bueno, eso era el sufrimiento de una persona. Y eso se trasladó hasta la universidad, en la carrera de educación física, que también está, claro, viene de los famosos bautismos. Exacto, viene desde esos lugares. Señora, muchísimas gracias. No, siempre un gracias placer. A vos, Pablo, muchas gracias.